días, estamos en un nuevo programa del Mundo desde el Sur, programa número 15, con toda la actualidad internacional. Mi nombre es Maximiliano Sbarbi Osuna, estoy en Buenos Aires y me acompaña, como siempre, mi colega y amigo analista internacional, Raimundo Gregoire, desde Santiago. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Hola, Maximiliano, todo muy bien por acá, muchas gracias. ¿Cómo estás tú por allá? Y bueno, como siempre, al igual que tú, es un placer estar aquí y tendremos este nuevo programa, ¿no? La emisión número 15. Por acá todo muy bien, siguiendo los acontecimientos internacionales que parecerían estar cada día más candentes y en algún punto más peligrosa la situación mundial por algunos conflictos en particular que han escalado. Sí, y vos has estado lamentablemente, ¿no? siguiendo Sí, la actualidad. sí, es lamentable esto que sigan escalando los conflictos. Claro, sí, he estado siguiendo temas en diversas partes del mundo y creo que tú también. Creo que de hecho nos tienes ya preparado uno ahora. Sí, resulta que la situación entre Rusia y la OTAN sigue escalando, se sigue incrementando la tensión. España envió un buque a las orillas del Mar Negro, también va a enviar aviones caza a Ucrania. Los países de Europa Oriental también están dispuestos a enviar armas a Ucrania, al igual que Dinamarca, bueno, menos Hungría y Polonia, que no están de acuerdo con la escalada con Rusia. Ucrania, la OTAN rechaza retirar la exigencia de Rusia de retirar las tropas de Rumania y Bulgaria. En Rumania, recordemos que tiene un escudo antimisiles, el cual Rusia dice que es en contra de ellos y no en contra de Irán, como había sugerido la OTAN. Y este fin de semana hubo una reunión entre Blinken y Lavrov, es decir, entre el secretario de Estado norteamericano y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, para destrabar el conflicto. No hubo ningún avance. Lo único que se sugirió es que tanto el presidente Biden como Putin podrían tener un encuentro bilateral para desescalar esta situación, que también se ha llegado a amenazar. Yo creo que desde el punto de vista de la retórica y no creo que se concrete, la militarización de Cuba y Venezuela por parte de Rusia en contrapartida de la expansión al este de la OTAN sobre Ucrania. No creo que eso suceda, pero la tensión es cada vez más peligrosa. Sí, por lo mismo habrá que estar siguiendo este tema, que se ve que está escalando semanalmente, diariamente, Maximiliano. Sí, ¿vos qué tenés? Mira, una noticia hablando de asuntos militares. El Stephen Townsend, el general y jefe de AFRICOM, anunció que China está negociando la construcción de una base militar en Guinea Ecuatorial. Este general estadounidense dijo que China hace tiempo, tiene información que hace tiempo China está tratando de construir una base en África Occidental, en alguna zona ubicada entre Namibia y Mauritania, pero que ya tienen información fidedigna que les permite concluir que las conversaciones se están desarrollando y que esta base sería en Guinea Ecuatorial. O sea que además de la expansión comercial y extracción de recursos y inversión en infraestructura, ahora China ya está colocando bases militares, ya tiene una en Djibouti y no sé si tiene en algún otro lado de África. Yo tengo entendido que Djibouti es la única y ahora sería esta segunda en Guinea Ecuatorial. Claro. Bueno, en Honduras, mañana martes, asume Xiomara Castro, la presidenta electa, pero está envuelta en medio de un escándalo en su propio partido, porque 20 diputados del partido de ella se fueron a la oposición. No sé si viste las imágenes de la pelea a puños que hubo en el Parlamento. No. Vi una pelea, pero no sé si fue esa la verdad. Realmente no lo sé. Bueno, cada tanto en algún parlamento se agarran a golpes de puño. Es una vez por año en algún país, en algún parlamento, hay pelea. Bueno, esta vez le tocó Honduras porque los propios diputados oficialistas, no estuvieron de acuerdo con el nombramiento llevado a cabo por el primer ministro del presidente provisional del Congreso. Entonces se pasaron a la oposición aún sin haber asumido. Mañana asume el nuevo gobierno.
Ya todavía no asumió y ya tiene una crisis interna. No, terrible. Entonces, sí, además sucede que, bueno, Xiomara Castro es la esposa de Manuel Zelaya, que fue derrocado por Estados Unidos en 2009 en un golpe de Estado, y en estos días asesinaron a Thalía Rodríguez. Fue un transfemicidio de la comunidad LGTB, y desde 2009, que desde el golpe a Zelaya, han sido asesinados 402 personas de esta comunidad. Hay una conmoción en Honduras por este asesinato. Qué lástima lo que está ocurriendo en Honduras, Maximiliano. Sí, la verdad que es muy triste. Mira, ya que estaba hablando de América Latina, tengo aquí información, porque no sé si lo supiste, pero la semana pasada Gabriel Boric entregó el gabinete de su nuevo gobierno, que empezará sus funciones el 11 de marzo. Estamos hablando de Chile, para el que no lo sabe. Algunos datos llamativos: hay 14 mujeres y 10 hombres, o sea, se hablaba de paridad genérica e incluso habrá más mujeres, 58%. El promedio de edad es de 49, pero hay 7 ministros, me parece, no, 5 ministros y dos subsecretarios, algo así, menores de 39. Será la primera vez en la historia de Chile que el cargo que el Ministerio de Interior estará a cargo de una mujer. Será Isquia Siches, que es una mujer joven, sí, y que es indicada como una de las posibles cartas presidenciales para la siguiente presidencial. También otros datos: por ejemplo, se reemplazó el Ministerio de Desarrollo Social por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que va de la mano con el hecho que se nombró por primera vez en la historia de Chile a 2 ministros abiertamente homosexuales. Estamos hablando de la ministra de Deporte, que es lesbiana, y el ministro de Educación, que es gay. Además, hay 7 ministros que vienen fuera de Santiago, de la región metropolitana, promoviendo el regionalismo, y dominan las nominaciones de independientes, que son 7. El Partido Boric, Convergencia Social, quedó con 4, el Partido Comunista y el Partido Socialista con 3, pero también hubo algunos nombramientos de miembros de la ex Nueva Mayoría. Bien. Bueno, esperemos que la diversidad, tanto no solamente de género, sino también regional, impulse un poco el federalismo en Chile. Así es. Bueno, si te parece, comenzamos después de la pausa con los análisis del día. Creo que tenés un tema bastante polémico e interesante, ¿no? Sí, vamos a hablar un poco sobre la Araucanía, lo que está pasando en esta zona del sur de Chile. El conflicto con los mapuches. Sí. Si te parece, lo comparamos con lo que sucede en el sur de Argentina, que también hay algo similar. Ningún problema, lo haremos después de la pausa, ¿no? Cómo no, después de la pausa comenzamos con los análisis. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa número 15, y como adelantó Raimundo, el conflicto mapuche, que lleva ya bastante tiempo con el Estado chileno, la Araucanía, bastantes, ha habido represión, encarcelamientos, incendios. Bueno, comentanos un poco qué está pasando ahora. Es un tema que lleva décadas en Chile, incluso algunos postulan que esto lleva siglos, se van a la época, desde la época de la colonia, luego la independencia de Chile, pero claro, lo podemos, ya desde el regreso a la democracia, llevamos por lo menos casi 25 años con este problema. Y antes de analizar un poco esto, quería entregar algunas cifras para que la gente tenga una noción sobre lo que está pasando, la violencia. Entre 2016 y 2021, la violencia se ha desatado. Y, por ejemplo, quería mencionar que el Estado ha presentado cerca de 1000 querellas por la violencia. También informar que en el último... Esto fue una tendencia que ya viene hace algunos años, como decía recién, pero que se ha ido intensificando. En los últimos 24 meses ha habido 161 atentados. O sea, es una brutalidad.
¿Sobre la propiedad o sobre las personas? No, ya lo que quería mencionar es eso. O sea, en un comienzo, hasta hace algún tiempo atrás, la mayoría de los ataques eran, digamos, contra propiedad privada o contra predios, sectores, predios de la producción agroforestal en sectores rurales, y eran normalmente en la noche y normalmente evitando matar gente, ¿ya? Sí. Sin embargo, ahora ya esto ocurre a cualquier hora del día, son cometidos contra civiles, mueren personas, se atacan y se queman iglesias, escuelas municipales, no sé, pues, se descarrilan trenes, se queman autos, qué sé yo, se ataca a la policía. O sea, esto está, la verdad, que disparándose. Claro. Es por eso que no extraña que en noviembre se hiciese un... Bueno, en octubre del año pasado, el presidente Sebastián Piñera hizo algo histórico, que por primera vez decretó estado de emergencia en 4 provincias de la macrozona sur, que son el Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, ¿ya? Ajá. Y luego en noviembre hubo este estado de emergencia se ha prorrogado ya 2 o 3 veces, y en noviembre un referéndum, un plebiscito en esta zona, en el sur, y el 81,56% de la gente votó a favor de mantener el estado de emergencia. Hubo una muy baja participación, hay que decirlo, 16%, pero es llamativo. Sí, claro. Se ve que afecta a la gente común. Está afectando a la gente común. La mejor demostración es lo que ocurrió la semana pasada. El martes murieron 2 personas y el viernes otras 2. Las personas asesinadas, porque fueron asesinadas el martes pasado, fueron un trabajador forestal de 22 años que mientras trabajaba fue atacado por encapuchados que entraron y dispararon a lo que fuera. Y el mismo día asesinaron a un dirigente agrícola, ¿ya? En el caso del primero, se estudia la posibilidad que sea un ajuste de cuenta entre mafias, pero lo del jueves fue un ataque terrorista, y lo del viernes también la fiscalía considera que sería un ataque terrorista, porque eran 2 trabajadores que iban viajando hacia su trabajo, que fueron emboscados y asesinados. ¿Estos ataques están relacionados con la comunidad mapuche o no tiene nada que ver? Bueno, la fiscalía, mira, es un tema complejo. En teoría sí, pero con toda la violencia que hay en esta zona, quería decirte que, por ejemplo, entre 2018 y 2021, solo se pudo detener a 14 personas implicadas en 477 ataques que hubo en ese periodo de 3 años. O sea, sí. En 3 años hubo casi 500 ataques y solo se detuvo 14 personas implicadas. Hay apenas 50 personas privadas de libertad. 16 de ellas con una condena y 34 están en prisión preventiva. O sea, ¿por qué cito esto? Porque demuestra que en realidad es muy complicado saber realmente quién está detrás de esto, porque cuesta tomar los presos, cuesta saber. Si las investigaciones y además lo que dice la gente que vive allá apuntan a grupos terroristas mapuche, también apuntan al narcotráfico, también a estas disputas entre mafias que se dedican a robar madera, y algunos también mencionan que en algunos casos habría paramilitares, civiles armados, e incluso algunos sostienen que podría haber hasta policías infiltrados. La mayoría de la gente civil apunta que son efectivamente grupos terroristas y narcotraficantes. Claro. Y no hay un intento, además de que haya, por ejemplo, mapuches involucrados, no hay un intento de demonización de la lucha mapuche por sus tierras por parte del Estado. Yo creo que hace algunos años atrás todo estaba muy poco claro y claro, se decía eso, que había una demonización del movimiento mapuche. Otros decían que la responsabilidad era de la policía, que estaba incendiando todo esto para después echar la culpa a los mapuches, pero con el tiempo esto ha ido emergiendo a la superficie. Por ejemplo, está la CAM, ¿ya? Que para muchos es un grupo terrorista. ¿Qué significa CAM? Coordinadora Arauco Malleco. Y ellos efectivamente han reivindicado ataques. Entonces, ya cuando empiezan a reivindicar ataques, porque efectivamente hay algo ahí. Claro. Por ejemplo, o sea, algunos han mencionado durante mucho tiempo que
que las FARC estuvieron involucradas o que el gobierno Maduro, pero no se han entregado pruebas, por ejemplo. Entonces, no, claro, es lo mismo que se dijo cuando con el estallido social de 2019 en Chile, que decían que Maduro estaba involucrado, pero yo siempre lo consideré como algo improbable. Venezuela ha sumido en una crisis económica, no sé si tiene recursos para desestabilizar otros países, no creo. Yo creo que yo me baso en algo básico, que es si no hay pruebas, yo no creo. Puedo pensar que es así, pero si no hay pruebas no tenemos por qué decir eso. Entonces, hoy lo que sí existe es lo de la coordinadora Arauco Mayeco. Claro. Así que es lamentable este tema porque sigue aumentando, cada vez hay más muertos, cada vez hay más violencia contra los civiles, y entonces es muy, muy peligroso. Mira, quería mencionar dos cosas antes de terminar. La primera es que la semana pasada un general del ejército de Chile, el general Luis Cuellar, desafió a los terroristas en una rueda de prensa. Dijo que por qué atacaban a los civiles, que mejor se atreviesen a atacarlos a ellos, a los militares. Claro. Y también dijo que ellos, a diferencia de los demás, de los carabineros por ejemplo, que si ellos detectaban un blanco, iban a disparar con armas de fuego. Claro, esas declaraciones son bastante incendiarias también. Fueron criticadas por algunos sectores, de hecho. A pacificar el conflicto. Sí, fueron criticadas por algunos sectores, porque claro, se supone que no debieran estar desafiando a terroristas o narcotraficantes, y por el otro lado, algunos lo defendieron basándose en que ya la situación es insostenible. Personalmente me parece que hay que mantener la calma y pensar un poquito antes de declarar. Claro, sí. Esto del que hablabas de la CAM me hace acordar que de este lado de la cordillera, en Argentina, en la Patagonia, en la zona de Bariloche, el Bolsón, provincia de Río Negro, Neuquén, existe, o parece que existe, la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, que es un grupo que ha sido acusado principalmente desde el gobierno, cuando gobernaba Macri entre 2015 y 2019, de ser un grupo mapuche que reivindicaba la toma de tierras, la recuperación de sus tierras, pero no existe una prueba ni se han encontrado armas de su existencia. No existe una prueba de que realmente sea un grupo guerrillero o activo. Sí existen manifestantes mapuches que cortan rutas, que reivindican la salida de petroleras, mineras, madereras que están ocupando, según ellos, sus tierras, y que fueron cobijadas también por el presidente Macri. El caso más notorio es el del terrateniente Joe Louis, terrateniente que tiene una amistad con Macri, que le ha permitido comprar territorios adyacentes al lago Escondido, cercano a Bariloche, y bueno, ha habido toda una polémica con eso. Y el fin de semana en Chile liberaron a uno de los supuestos líderes de la RAM, que se llama Facundo Joneguala, que es muy conocido acá en Argentina. Estuvo preso en Chile por incendiar una vivienda y amenazar con armas de fuego a una familia, que supuestamente las hizo salir de la vivienda y luego le incendió con otros miembros también, supuestamente, de esta organización, de la que se han hecho allanamientos y nunca encontraron armas. Y bueno, es un tema que ha ido escalando con el tiempo, porque también se ha producido algunos ataques, pero muy, muy esporádicos. No es como en Chile, que hace muchos años que existe esto y la violencia es mucho mayor. En Argentina es mucho más tímido el conflicto, se cortan rutas, los jueces piden desalojar las rutas. Por eso en 2017 un manifestante pro mapuche, no mapuche, pero a favor de los mapuches, que se llamaba Santiago Maldonado, cortó una ruta junto con un grupo de mapuches. El juez ordenó desalojar la ruta, se dispersaron los que cortaban la ruta y los persiguieron adentro de la comunidad privada o comunidad de las tierras mapuches, y no se supo nada de él durante 2 o 3 meses que estuvo desaparecido, hasta que su cuerpo apareció en un río, que fue, bueno,
escapando de la gendarmería argentina, y fue un caso muy notorio, y ahí el conflicto mapuche empezó a tener mayor visibilidad con ese caso tan triste y doloroso, que tenga que morir gente por ser perseguida por gendarmería, pese a que estaban cometiendo un delito como cortar una ruta, pero que se excedió en la represión porque lo persiguieron fuera del terreno donde estaban cortando la ruta. Entonces, bueno, eso puso en el tapete el conflicto mapuche acá en Argentina, pero ni por asomo se compara a lo que me estabas contando de lo que sucede allá. Sí, yo creo que en general hay que tener cuidado, porque en Chile empezó el conflicto de a poquito y fue escalando con el paso del tiempo. Por eso que yo quiero destacar que es importante que todos los actores involucrados se sienten a dialogar. En el caso de Chile, la responsabilidad es de los grupos terroristas, por supuesto, de los narcotraficantes también, de las mafias que se dedican a robar madera también, de los civiles que se arman también, de los, si es que existen, si es que hay paramilitares también, si es que están las FARC también. Pero lo principal, en mi opinión, son dos los grandes responsables. Uno, el Estado chileno. 2, los líderes mapuches. Y 3, la justicia. Aquí especialmente los líderes mapuches y los distintos gobiernos han tenido una displicencia impactante. Es impresentable que no se hayan sentado a dialogar y buscar una solución que para mí no es tan compleja. Yo creo que el punto pasa por devolver terrenos que pertenecían en forma ancestral, digamos, a las comunidades mapuche, llegar a un acuerdo cómo se va a administrar eso, y listo, y que se integren estas comunidades al país con algunas prerrogativas, quizás con algún grado de autonomía, no sé, pero en el fondo solucionar esta violencia, porque la mayoría de los mapuches no es un grupo separatista. El principal tema aquí son los terrenos que les pertenecían antes, y creo que esa tiene que ser la solución. Exactamente, sí, en Argentina es igual, no es un grupo separatista. Bueno, por supuesto están mucho menos organizados que en Chile, pero no creo que sea tan sencillo. Ahí discrepo con vos, porque si están en el medio metidos e involucradas empresas multinacionales que necesitan esos terrenos para la extracción minera, la producción de madera, bueno, también están los narcotraficantes, las petroleras, los contrabandistas. El diálogo es complejo, es muy difícil que se pueda poner a todos los actores a dialogar y a llegar a una postura común, aunque ese es el deber del Estado, propulsarlo. Pero cuando existen esos intereses multinacionales y ya están tan presentes en los territorios del sur, los territorios mapuches, es muy complejo que se llegue a una solución. No sé si estás de acuerdo. Bueno, cuando hay grandes poderes siempre es todo más complicado, todo se complica. Sin embargo, lo que yo digo es que es fácil, en el sentido que es una solución en la cual, si todos se dieran un poco, se podría llegar a acuerdos. O sea, en esta zona de Chile, por ejemplo, no hay temas de minería, no hay recursos naturales, o sea, son las forestales. Entonces se puede llegar a un acuerdo y decir, mire, les vamos a ustedes, estos terrenos van a ser del Estado, los vamos a comprar, ¿ya? No expropiarlos, que es lo que piden algunos, los vamos a comprar, pero no los vamos a comprar a un precio gigantesco, sino que un precio razonable, para que ustedes puedan irse con su empresa cerrada, que ya han ganado mucha plata, pero se lleven algo de plata, para que a sus trabajadores también les den indemnizaciones, y en paralelo esos terrenos vuelven a las comunidades mapuches, y ahí dialogar sobre la forma de administrar. Yo creo que sean una especie de reservas en que esos terrenos sean de ellos y ellos produzcan lo que quieran ahí. Ganado, artesanía, qué sé yo, energía, lo que quieran. Y ver una forma que quizás, si es algo bueno para el país, por ejemplo, en el caso de energía, trabajarlo con el Estado. Yo creo que eso se puede ceder en la medida que los grupos radicales de izquierda salgan de la lógica de la expropiación y los grupos radicales de derecha salgan de la lógica de las empresas tienen que primar siempre. Yo creo que a eso me refiero. Entiendo. Bueno, si te parece, después de la pausa seguimos con el segundo análisis del día.
Exactamente, estaremos con un tema muy interesante, muy actual, ¿o no, Maximiliano? El primer año, el balance del primer año del gobierno de Joe Biden en Estados Unidos y qué cosas ha podido cumplir, cuáles no, y si colmó o no las expectativas de todos, Estados Unidos y del mundo. Después de la pausa, empezamos con eso. Perfecto. Estamos de regreso ya para analizar el segundo tema de conversación. Tal cual decía Maximiliano, nos vas a hablar de Joe Biden y su primer año como presidente de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos se está recuperando económicamente de la pandemia, recuperó empleos, el desempleo del 6,4 del año pasado, a fines del año pasado se situó en 3,9, es una muy buena cifra. Sin embargo, lo que sucede es que la pandemia aún sigue complicando las cadenas de suministro, por ejemplo. Y entonces, al no dar abasto con las cadenas de suministro, lo que crea es una mayor demanda y por lo tanto una inflación, que Estados Unidos está teniendo la inflación más alta en los últimos 30 años, un 6,8% anual. Si bien no es demasiado, no parece una cifra alarmante, para los niveles que está acostumbrado Estados Unidos es una cifra mucho más alta de lo que se vino viendo en los últimos años. Bueno, Joe Biden parecía llegar con política interna luego del gobierno de Trump. Sin embargo, bueno, algunas buenas intenciones han sido trabadas por el Congreso. Una de ellas es la agenda legislativa, que ha presentado proyectos para educación preescolar gratuita de 3 y 4 años, créditos fiscales para usar energía solar en las viviendas, reducción del costo de medicamentos, bueno, construcción de viviendas, reforma electoral. Todos esos proyectos han sido trabados y modificados por el Congreso. Pensé que me querías decir algo. No, te estaba escuchando simplemente, pero bueno, me parece lo que mencionas interesante en el sentido que tengo entendido que la salud en Estados Unidos siempre es como una especie de talón de Aquiles, me refiero a la salud pública. Exactamente, recordemos lo que le costó a Barack Obama imponer su Obamacare, su reforma de salud, muy torpedeada por los republicanos en el Congreso, por el gasto que iba a suponer para el Estado, pero eso incluyó a 30 millones de personas en el sistema de salud que estaban fuera de él. Bueno, siguiendo con Joe Biden, propuso una inversión del Estado de 3,5 billones de dólares, pero los diputados la bajaron a 2,2 billones de dólares, un poco más de la mitad. Entonces muchos de estos proyectos se van a ver recortados. Aún no salieron a la luz, pero se van a ver recortados. Otro de los fracasos de Biden fue la reforma migratoria. Recordemos la dureza de Trump en separar familias, en expulsar migrantes. Bueno, la inmigración ilegal desde que está Joe Biden creció anualmente en proporción a lo que venía siendo el promedio anual del gobierno de Trump. Nombró a la vicepresidenta Kamala Harris para que negocie con El Salvador, con Guatemala y con Honduras programas de inserción social para que sus ciudadanos no abandonen esos países. Por supuesto, por ahora no se logró, pero es una inversión a largo plazo. No se pueden esperar resultados tan inmediatos. No, claro, una pregunta sobre esto, no sé si tienes el dato, pero me imagino que esa inmigración ilegal, supongo que tiene que ver con los países cercanos, ¿no? Con México, Centroamérica, o vienen de otras partes también. No, exactamente, la gran mayoría vienen de Honduras, Guatemala, El Salvador, México y de Haití. Mira, interesante por lo que hablabas antes de Honduras, o sea, reforzando la idea que ojalá la presidenta Chamorro pueda tener un buen gobierno. Xiomara Castro, perdón, Chamorro es muy antigua, ¿no? Sí. Chamorro de Nicaragua. De Nicaragua, y hace muchos años. Un desliz. Sí. Bueno, después la pelea con Rusia y China de Joe Biden, lo que me llama la atención es que no solamente se exacerbó con ambos países el problema de Ucrania que analizamos al principio, también enviando buques
a Taiwán y apoyando militarmente a Taiwán, se está peleando con los dos países al mismo tiempo, lo que creo que es un poco inédito en la historia de Estados Unidos, porque siempre dividir al bloque comunista para separarlo de la Unión Soviética, eso en la época de Nixon, cuando Nixon se entrevistó con Mao en 1972, o si no, al revés, calma las aguas con China y la rivalidad crece con Rusia, pero con los dos al mismo tiempo son dos frentes diplomáticos, dos frentes geopolíticos, dos frentes, no diría de guerra, pero es un escenario prebélico o quizás de tensión militar, que se han movido aviones y buques de guerra. De hecho, mira, a propósito de lo que mencionaste, perdona que te interrumpe, pero no, la semana pasada Xi Jinping, presidente de China, dijo que la confrontación a nivel internacional entre grandes potencias podría traer consecuencias catastróficas para el mundo, y esto lo mencionó, digamos, por la política que ellos consideran muy expansionista de Estados Unidos, pero también por las diversas coyunturas que han mencionado, entre otras las dos que tú dijiste, o sea, la rivalidad de China con Estados Unidos y de Rusia con Estados Unidos. Claro, sí, es cierto eso. Después, bueno, el bloqueo a Cuba que se incrementó durante la pandemia y durante el gobierno de Trump no ha sido relajado, en contraposición con la misma política que tenía Biden cuando era vicepresidente Obama, que recordemos que Obama viajó a La Habana, se entrevistó con Raúl Castro. Bueno, durante el gobierno de Biden eso no está sucediendo. El regreso al acuerdo con Irán viene muy trabado, las negociaciones están muy difíciles. Recordemos que Donald Trump se retiró del pacto nuclear con Irán unilateralmente, el pacto que firmó Obama y Biden como vicepresidente. Bueno, no está regresando Estados Unidos al pacto con Irán, lo que produce también inestabilidad en Medio Oriente, más sanciones a Irán. Bueno, la retirada de Afganistán fue un poco caótica, un poco sangrienta, pero tampoco fue un mérito de Biden porque había sido negociada por Donald Trump durante más de 2 años. Y después la cumbre democrática con países que Trump considera democráticos incluyó a Juan Guaidó como representante de Venezuela, que eso es un mamarracho jurídico porque Juan Guaidó ni siquiera es legislador, su mandato como legislador constitucional ya venció en enero del año pasado. Entonces incluir a una figura que ni siquiera tiene su mandato de legisladores es algo muy tirado de los pelos, muy forzado, ¿no? Bueno, perdona Maximiliano, hay una leve diferencia. Yo creo que tiene lógica desde el punto de vista de Estados Unidos, que yo creo que es debilitar a Maduro, obviamente, para sacarlo del poder. Claro, pero digamos, desde ese punto de vista sí, pero si uno piensa que se busca la democracia porque Maduro carece de legitimidad desde el punto de vista de Estados Unidos, nombrar a Juan Guaidó, que fue legislador con un mandato ya cumplido en enero de 2021, como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, ya no es más presidente de la Asamblea Nacional, claro. Es una persona, un ciudadano, un civil. Un ciudadano común y corriente, y ahí hay una contradicción, ¿no es cierto? Queremos sacar a un dictador porque es ilegítimo, y estamos avalando una autoridad que tampoco sería legítima desde el punto de vista institucional porque ya no ejerce dicho cargo. Exactamente, ya su cargo venció y ya no es más el presidente de la Asamblea Nacional, y eso no lo dice Maduro, sino que su periodo venció hace más de 1 año. Y bueno, y entre los logros ha podido... el Congreso le aprobó $1 billón en infraestructura, retornó al Acuerdo de París y a la lucha contra el cambio climático. Eso es muy importante. Muy positivo. A finales de esta década se piensa recortar emisiones de efecto invernadero a la mitad de lo que se emitía en 2005. O sea, algo muy, muy bajo, por suerte, muy bajo desde el punto de vista de lo que se está emitiendo actualmente. Y se piensa llegar en 2050 a emisión cero, a lo que, bueno, hay que ver si se puede cumplir algo así, ¿no?
Ver para creer. Claro, y después, bueno, recompuso alianzas con países de la OTAN que habían sido deterioradas por Trump, ¿no? Como Canadá, Alemania, Japón, eso lo pudo recomponer, se alejó parcialmente de la guerra contra Yemen que lleva a cabo Arabia Saudita. Así que, bueno, básicamente ese es el balance así del primer año de Biden, que en mi opinión, en algunas cosas es la continuidad de Trump, no volvió a la era de Obama. Por supuesto el mundo es otro, cambió en 4 años, pero él era el vicepresidente de Obama y no retomó por ejemplo, el acercamiento a Cuba, el pacto con Irán, varios elementos que caracterizaron a la era Obama, no ha vuelto. Y bueno, esperemos a ver si retira las tropas de Irak como prometió. Bueno, hay muchos temas pendientes también, pero lo principal creo que es la escalada con Rusia y China, ¿no? Eso lo veo bastante peligroso. Sí, yo creo que al final, aquí es una opinión personal, ya no un análisis, lo que yo pienso simplemente. Creo que al final la diferencia entre los demócratas y republicanos no es tanta como muchas veces se cree. Y por eso que en estos temas tan relevantes al final la postura finalmente es muy similar. O sea, uno podría decir que la diferencia es que, claro, efectivamente antes de Trump, ¿no es cierto?, se logró un acuerdo, un acercamiento con Irán, y después se perdió eso. Pero en términos, por ejemplo, al ver lo que pasó en Afganistán, en Irak, la beligerancia respecto a otros estados siempre se mantiene. O sea, incluso podríamos decir que lo de China y lo de Rusia ha escalado mucho más ahora con Biden que con Trump. Sí, la rivalidad militar, sí, la rivalidad comercial y tecnológica, claro. Bueno, durante la era Trump fue muy... Sí. Pero va creciendo. Con Obama ya crecía, con Trump crecía y parece que con Biden continúa y se está agregando el elemento militar también. Lo digo esto porque muchas veces con el recuerdo de la familia Bush, el padre y el hijo, ¿no? Entonces queda en la memoria colectiva como que los republicanos son los únicos, comillas, malos de la película. Pero los demócratas, por ejemplo, estuvieron detrás de la destrucción en Libia. O sea, exactamente. Hillary Clinton, es más, se destaparon, se filtraron mails suyos sobre el asunto de Libia y eso le costó la candidatura presidencial a ella. Claro, exactamente, sí. Y también el intento de desestabilización de Siria era según Wikileaks, era un programa demócrata, de legisladores demócratas ya desde 2006. Así que se comenzó a implementar en 2011, pero es un plan que tiene varios años. Así que los demócratas no son los buenos de la película y los republicanos los malos, sino que a veces comparten agenda en temas internacionales. Finalmente una continuidad de la agenda del Estado. Bueno, hasta aquí llegamos al final de los análisis del día de hoy, del programa. Recuerden que pueden seguirnos en YouTube con el Mundo desde el Sur y suscribirse para tener las actualizaciones, las novedades y seguir el intercambio, ¿no? Dejarnos mensajes y seguir el intercambio. Y por suerte los oyentes vienen creciendo con cada emisión. Eso nos pone muy contentos, nos estimula. Y nos veremos la semana que viene el jueves, con el siguiente programa, el número 16 del Mundo desde el Sur. Exactamente, estaremos en una nueva emisión este jueves, como tú dijiste, programa número 16. Y como siempre será un placer conversar contigo, analizar temas de la agenda internacional y también, como lo mencionaste, contar con el apoyo de nuestros auditores que afortunadamente van creciendo semana a semana. Exactamente. Bueno, un placer haber compartido el programa con vos. Y bueno, los invitamos a suscribirse y a escucharnos en el programa número 16. Exactamente. Será hasta la próxima semana. Bueno, gracias por acompañarnos. Chao.